Yo soy Joseba Zalacain y soy director del SIS, que es un centro de información y de investigación perteneciente a una fundación, a la Fundación de Guía Careaga, y nosotros nos dedicamos ya desde la entidad, desde hace muchos años, desde los años, prácticamente los años 70, a cuestiones relacionadas con la documentación, la investigación y la evaluación en ámbitos relacionados con los servicios sociales en general. La pobreza, la exclusión, la dependencia, la discapacidad, el envejecimiento, también los temas relacionados con familia y con menores. Y un poco lo que hemos hecho durante estos años pues, es intentar pues, difundir, generar investigaciones y conocimiento en estos ámbitos y también difundir la investigación que se hace en otros países, bien poniendo a disposición de los profesionales y de las personas que están interesadas en estos temas la literatura que se publica y la información que se genera en estos temas, y también haciendo investigaciones siempre o prácticamente siempre en colaboración con entidades públicas y también en colaboración con universidades y también con entidades privadas del tercer sector. Y en ese marco, un poco la relación con la cátedra, hemos publicado, como en su momento publicamos con Grupo 5, un libro un poco sobre los nuevos paradigmas y nuevos enfoques en el ámbito de las políticas sociales. Y una segunda colaboración ha sido la de participar en esta cátedra, en el curso de verano, sobre las cuestiones relacionadas con el estigma, que tiene mucho que ver, aunque nosotros no hemos analizado específicamente la cuestión del estigma, sí tiene mucho que ver con los ámbitos con los que hemos trabajado o en los que hemos trabajado, que son la exclusión social, la situación de las personas sin hogar, también muchas veces la situación incluso de la discapacidad de las personas mayores, y no siendo especialistas, que no lo somos en el ámbito concreto del estigma, sí que conocemos bien las problemáticas de estos colectivos y también las políticas que se aplican pues, para prevenir o para abordar estas problemáticas. No sé si soy capaz de dar una definición muy ortodoxa. Sí que me parece que el estigma es fundamentalmente el prejuicio negativo que las personas o que el conjunto de la sociedad o que la mayor parte de las personas pueden tener respecto a la etiqueta negativa que las personas pueden tener respecto a determinados perfiles o determinados colectivos o determinadas situaciones, normalmente sin conocer, generalizando algunos comportamientos o algunas características que pueden ser muy específicas y no necesariamente ni mayoritarias ni determinantes ni definitorias de esos colectivos, pero sí generalizándolas y de alguna manera contaminando toda la visión y toda la percepción que la sociedad tiene de esos colectivos. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que, y lo hablábamos en el curso, que creo que el estigma se tiene que definir así. También creo que hay otras cuestiones en torno al estigma que son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo aparecen, desaparecen o cómo se mantienen los estigmas, ¿no? Sí que me parece que otra característica del estigma puede ser que no es necesariamente permanente, que hay comportamientos y perfiles que han estado muy estigmatizados, pero que por algunas razones rápidamente se desestigmatizan, y hay en cambio comportamientos y situaciones que es muy difícil que dejen de estar estigmatizadas, ¿no? Entonces, esa cuestión también de en qué medida es dinámico, en qué medida es mutable o inmutable el estigma es también interesante. Yo no soy muy consciente de haber sido testigo de situaciones de estigmatización, y en todo caso sí diría que creo que hay que diferenciar entre el prejuicio, la etiquetación de ciertos colectivos y el estigma propiamente dicho.
Sí que yo ahí lo que sí diría, claro, nosotros no trabajamos directamente con colectivos en temas de atención directa, no trabajamos ni con personas mayores, ni con personas con discapacidad directamente, ni con personas, por ejemplo, en situación de calle. Lo que sí creo es que en la vida diaria de cualquiera de nosotros eh, nos encontramos con relativa frecuencia con colectivos que hace 30 o 40 años estaban muy estigmatizados y que ya no lo están. Y yo creo que eso es una cuestión que a veces se nos olvida. Yo, por poner un ejemplo personal, yo he sido hasta muy poco tiempo padre soltero, lo cual hace 40 años hubiera sido muy estigmatizado. O la que hoy es mi mujer ha sido realmente madre soltera. Eso no le ha supuesto ningún problema práctico, pero hace 40 años le hubiera supuesto probablemente un problema. Entonces, es verdad que el estigma, por algunas cuestiones y en algunos colectivos, en algunos comportamientos, eh, cambia o muta, ¿no? Muta, desaparece, aparece, se refuerza, se debilita. Entonces, mi experiencia es más bien la contraria, la de conocer de cerca, incluso pertenecer a colectivos que hace no muchos años estaban, podríamos hablar de personas, por ejemplo, pues, homosexuales, incluso personas con ciertas adicciones, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la cuestión de la orientación sexual es otro ejemplo clarísimo de cuestiones que hace muy pocos años estaban muy estigmatizadas y hoy probablemente tienen un estigma muy diferente, o un grado o un nivel de estigmatización. No creo que se pueda decir que haya una situación de igualdad de derechos, y el estigma también tiene que ver con la igualdad de derechos, pero que la estigmatización, por ejemplo, de las personas homosexuales no tiene nada que ver la de hoy con la de, o las personas transexuales no tiene nada que ver hoy con la que podía existir hace 40 años, ¿no? Entonces, mi experiencia es más bien la otra, la de conocer o convivir con algunos colectivos que por algunas cuestiones pueden seguir perteneciendo a esos colectivos sin sufrir la estigmatización de, por lo menos, de la misma forma que hace una generación o dos. Lo primero que habría que mirar es cuáles son los colectivos que no se han desestigmatizado. Yo creo que ahí es evidente que hay uno que tiene que ver con la salud mental, y otro tiene que ver con la inmigración. Yo creo que son dos grandes ámbitos donde el estigma permanece más históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene, bueno, igual habría otros, ¿no? Pero esos dos grandes ámbitos, el de la salud mental o la enfermedad mental y el de la inmigración. Entonces, el primero yo creo que es el ejemplo de estigmatización que es indeleble y que no desaparece y que, pues, si no está en la Biblia, debería estar. O sea, seguramente, o sea, la figura del loco yo creo que es la que genera estigma y quizá también la de la discapacidad, pero yo creo que la cuestión de la discapacidad pues ha tenido una evolución diferente y yo creo que analizar cada colectivo, entonces la etiología, por ejemplo, de la discapacidad, si es física, si es sensorial, si es mental, y sobre todo la de la locura, la de la enfermedad mental. Entonces, esa figura de, entre comillas, el loco, yo creo que no ha tenido capacidad de desestigmatización y habría que ver por qué, ¿no? Yo no puedo responder a esa pregunta, pero lo que sí creo es que se puede decir por qué lo que tiene que ver con la orientación sexual sí, o en gran medida sí, porque alguien puede decir, oye, no se ha desestigmatizado tanto y probablemente tendría razón, pero sí que ha habido un avance en derechos formales y en imagen pública y en percepción social. ¿Y por qué la de la enfermedad mental? No, yo creo que porque la enfermedad mental se asocia a la pérdida de control, se asocia al miedo, se asocia a la violencia, creo que se asocia fundamentalmente a la pérdida de control. Y luego creo que hay otro estigma que tiene que ver con la inmigración y sobre todo tiene que ver con la inmigración musulmana. Yo creo que hay, o por lo menos africana. Entonces, yo creo que eso tiene más que ver, por una parte, con la inmigración en general, tiene que ver con la xenofobia,
tiene que ver con la aporafobia y con la discriminación al pobre, y luego con la tradición histórica española de la Reconquista y todas estas cosas, y del vecindario con países pobres del sur. Entonces yo creo que hay un estigma específico del moro, que es muy español, ¿no? Entonces, no creo que las razones por qué se mantiene el estigma o es más fácil estigmatizar a un MENA. ¿Por qué es más fácil estigmatizar a un MENA? A un niño huérfano, a un niño abandonado, a un niño expósito, hace 100 años se le estigmatizaba de una manera, o sea, un niño sin padres era la cosa más vergonzosa del mundo. Eso se ha trasladado a un niño sin padres que viene de Marruecos, ¿no? Es un niño, no tiene padres y además es moro, ¿no? Ahí se juntan las estigmatizaciones históricas y en ese colectivo. No, en cambio, pues hoy un niño que no tiene padres pues estaría en acogimiento, pero no creo que tenga la estigmatización, aunque pueden mantener. ¿En dónde se mantiene? En el MENA. En el MENA no solo se mantiene, sino se construye. O sea, hay partidos políticos y prensa y movimientos sociales y ciudadanos, no solo políticos, sino hay gente que construye con carteles la estigmatización del MENA. O sea, pero delante de nuestros ojos todos los días. Bueno, pues también responde, en algunos casos, responden también a estrategias políticas, ¿no? Entonces, yo no he estudiado este tema, pero me parece que es donde podríamos encontrar respuestas interesantes, ¿no? Porque seguro que tienen que ver con cuestiones de poder, de influencia social, los cambios en las costumbres. Yo creo que hay muchas cosas. Una mujer que tiene relaciones extramaritales hace 40 años es que era estigmatizante. Hoy prácticamente a nadie le importa, ni lo preguntan, yo creo que ni se le pasa por la cabeza. Una mujer que tiene, es que algunas cosas, igual a gente de cierta edad, es que le parecen hasta irreconocibles. Que una persona, no digo una mujer especial, tenga relaciones antes del matrimonio, hace un tiempo no muy lejano era estigmatizante. Hoy es que es casi increíble, es que ni nos acordamos de que eso era así. Pero ya no, yo no soy tan mayor como para que eso fuera así en mis tiempos, pero en los tiempos de mis padres era estigmatizante. Tener un hijo sin haberte casado hace 50 años era estigmatizante, y eso ha desaparecido hasta convertirse casi en no solamente normal, sino hasta en algún sentido hasta valorado. Entonces, ¿por qué lo que tiene que ver con ciertos comportamientos en gran medida sexuales, creo que ha habido un cambio y en cambio con otros que tienen que ver con la etnia y también con la salud mental, yo creo que es otro mundo. Bueno, son intuiciones porque yo no he trabajado este tema, pero creo que nos dicen mucho del estigma, ¿no? De la figura del estigma, por qué surge cuando nos damos cuenta que no es tan inmutable o que en todos los colectivos no es inmutable. Nosotros no hemos trabajado el estigma de forma específica. Nosotros sí que hemos trabajado más la cuestión de las políticas de integración social de colectivos que sufren el estigma, de personas con enfermedad mental, de personas en situación de sinhogarismo, incluso de personas con discapacidad y de personas mayores, que también es otro de los colectivos donde en todo caso ha habido una estigmatización que antes no existía con las personas mayores. Y aquí digamos la frontera entre la discriminación y el estigma también es difusa, pero hay un fenómeno de edadismo, de discriminación por edad, que también tiene su importancia y que tiene una cierta, una gran cercanía con el estigma, ¿no? Y es un estigma nuevo, porque hace 40 años no creo que se pudiera hablar del estigma de los mayores, ¿no? Entonces, con todos los colectivos hemos trabajado no específicamente la cuestión del estigma,
sino específicamente la cuestión de cómo se les atiende en las necesidades específicas que puedan tener. El caso que yo conozco mejor es el de las personas sin hogar. Cómo se trabaja la estigmatización o cómo se ha trabajado la desestigmatización de las personas sin hogar. Yo creo que básicamente ofreciendo servicios en la comunidad y intentando ofrecer servicios normalizados, integrados en la comunidad. O sea, no, yo creo que hay todo un movimiento en muchos colectivos y para atender muchas necesidades que tiene que ver con la desinstitucionalización, con la atención en la comunidad, con la atención por la comunidad, en cierto sentido por la normalización, que es una palabra un poco resbaladiza, pero bueno, entendiendo la normalización en el sentido de que esas personas hay que atenderlas en el entorno habitual donde vivimos todos y que hay que darles opciones de residencia, de alojamiento y opciones de empleo y opciones educativas y opciones de ocio en entornos normalizados, ¿no? En los que estamos cualquiera de nosotros. Yo creo que esa es la mejor herramienta contra el estigma en cualquier circunstancia. Es verdad que tampoco creo que se pueda hablar del estigma en general, sino creo que hay estigmas muy distintos, como hemos visto antes, que colectivos, necesidades o situaciones cambian. Entonces, es verdad que no siempre digamos, la cuestión del estigma se puede abordar de la misma manera, porque en otras cuestiones creo que es más una cuestión de políticas y de medidas directamente antidiscriminatorias. En algunas cuestiones, lo primero es eliminar normativas discriminatorias. Una forma de haber avanzado en la desestigmatización de la homosexualidad es haber aprobado el matrimonio homosexual. Entonces, hay toda una cuestión normativa que tiene mucho que ver con la normativa antidiscriminación, que es muy importante. Y la segunda es la normalización, la desinstitucionalización y la integración en la comunidad y el poder convivir en entornos normalizados que hacen que la gente de alguna manera desetiquete más fácilmente a esas personas. La pregunta es muy amplia porque profesionales pues hay de muchos tipos y la sociedad también puede dar muchas respuestas. Yo sí que creo que hay distintas líneas estratégicas. Hay una que tiene que ver con la sensibilización y la difusión, donde yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer y probablemente los medios de comunicación a veces van por delante y van marcando líneas, pero a veces también van por detrás de la sociedad. Y un buen ejemplo sería cómo ha cambiado la imagen mediática de ciertos colectivos, cómo ha cambiado, cómo se ha construido, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y de algunos de los colectivos que hemos hablado es evidente cómo los medios han ido cambiando, no sé si ellos por delante o ellos por detrás de la sociedad, pero cómo han ido cambiando su visión. Entonces, hay todo un trabajo de sensibilización que se está haciendo, pero que cuesta mucho hacer respecto a los medios y a los imaginarios, porque a veces los medios de ficción o la ficción tiene más poder de contribuir a la estigmatización que los medios de prensa más clásicos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego creo que hay otro que es en el que nosotros tenemos, digamos, algo más de conocimiento, es en el diseño de las políticas. Entonces, de las políticas sociales, educativas, sanitarias y las políticas de servicios sociales. Y yo creo que ahí es lo que hay que avanzar es en lo que decíamos antes, la normalización, no atender a la gente en instituciones, en grupos, en entornos segregados, en entornos especializados o en la medida de lo posible, por lo menos, que sean entornos comunitarios y en entornos próximos y en entornos abiertos. Y luego creo que hay otro ámbito que es más político, más legislativo, que es el de intervenir para reducir la discriminación y eso muchas veces quiere decir generar herramientas de discriminación positiva, si es necesario. Bueno, pues que tengan en cuenta que esa gente tiene barreras y obstáculos específicos y que esas barreras, pues si la sociedad no las quita, quizá sea la norma, la legislación la que las tiene que quitar.
sabiendo que detrás de los estigmas a veces hay intereses económicos y a veces no. A veces yo creo que en el caso de la inmigración puede haber algo de explotación por intereses en el sentido de que alguien crea que la inmigración le va a perjudicar económicamente, etcétera, etcétera, pero hay otras cuestiones donde el estigma no tiene nada, no hay una cuestión socioeconómica, hay una cuestión que tiene que ver con los valores y claro, educar sobre los valores pues es muy difícil porque tenemos los valores muy arraigados. Desde luego, sin ser experto en la materia, una de las cosas que aprendí en el curso de verano es que también hay que intervenir contra el propio autoestigma, ¿no? La interiorización del estigma por parte de algunas personas que pertenecen a colectivos estigmatizados, pues también es una línea de intervención importante en el sentido de que quizá también han interiorizado esas discriminaciones y también hay que trabajar con ellas en las posibilidades de que ellos mismos no interioricen esas discriminaciones como si fueran lógicas, ¿no? Como si fueran naturales o necesarias. Yo le diría a la gente y me diría también a mí mismo que no hay que tener miedo, que no hay que tener miedo, que no hay que tener miedo ni a la inmigración que no conocemos, ni a las religiones que no conocemos, ni a las personas con discapacidad, ni a las personas con enfermedad mental, que no hay que tener miedo a los diferentes. Básicamente yo creo que detrás del estigma también hay una cuestión que tiene que ver con el miedo y con la inseguridad del otro. En el caso de enfermedad mental me parece que es bastante obvio, ¿no? Que hay una cuestión de qué me va a hacer esta persona. Yo creo que además el que no se reconozca a sí mismo teniendo miedo frente a ciertos colectivos estigmatizados, pues probablemente no sé si será muy sincero, pero yo creo que todos nos tenemos que decir a nosotros mismos, no tengas miedo, que esta persona no te va a hacer nada. Yo creo que ese es el primer paso. El de ver a la gente como otro más, que es una persona con muchas características. Una de ellas puede ser que tenga una enfermedad mental, que tenga una discapacidad, que sea del Magreb, que esté durmiendo en la calle o la que le queramos decir. Yo creo que lo primero que hay que decir, pero no a la gente, sino decirnos a nosotros mismos, es que no tengamos miedo. La segunda es que la gente es diferente, que la gente tiene valores diferentes y que si alguien ha querido algo que nos dijimos más o menos como sociedad, oye, si a alguien le gustan las personas de su mismo sexo, ¿a ti qué te importa? Pues en muchas cuestiones nos deberíamos decir eso. ¿A ti qué te importa que esta persona sea así o sea de esta otra manera? ¿No? Entonces, yo creo que esos dos mensajes de que los valores morales de cada uno no se le deben imponer a los demás y de que esos miedos en relación a distintos, pues los tendríamos que tener un poco más racionalizados y un poco más bajo control. Yo creo que son dos mensajes que nos deberíamos aplicar a nosotros mismos.